Muy bien, ahora sí, estamos nuevamente conectados, ya esperando a Gustavo Castillo. Ahí estamos, en unos minutitos ya le vamos a estar dando lugar al evangelista Gustavo Castillo para compartir un tiempo muy especial, donde vamos a estar hablando sobre avivamientos en Argentina. Tremendo, lo que Dios ha hecho en diferentes momentos en Argentina realmente fue poderosísimo. El evangelista Gustavo Castillo, él trabaja en el equipo de evangelismo de Carlos Anacondia ya hace muchos años. Él pertenece a la iglesia Rey de Reyes hace 31 años, de Claudio Freyson. Así que él ha sido parte del mover de Dios en esos tiempos fuertes. Así que ahí estaremos charlando ya con él en unos minutos, 1 o 2 minutos ya nos conectamos y realmente creo que va a ser un tiempo muy especial. Así como lo fue cada lunes que nos hemos conectado con diferentes ministros de Dios y que realmente tienen para decir. Eso es lo que a mí me gusta, juntarme con esa gente que tiene para decir. No solamente que dice algo, sino que tiene algo para decir, que es de parte de Dios. Gustavo está casado con María Luján, es padre de 4 hijos varones y son grandes los varones, pero tiene ya todo un equipo armado ahí, así que realmente extraordinario. Y bueno, me gozo por esta oportunidad que me da también Gustavo de poder compartir este tiempo de conversaciones en cuarentena, como así le llamamos cada lunes que nos juntamos y nos reunimos con diferentes ministros. Así que, sin más, le voy a dar lugar ya a Gustavo, lo vamos a invitar para que pueda participar con nosotros y podamos compartir este tiempo tan especial. Vamos a disfrutar juntos. Así que es un privilegio realmente para mí poder estar con él. Gustavo, qué bueno tenerte con nosotros en esta Oh, noche. hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Rodrigo? Una alegría muy Muy grande. bien, muy bien. Muy entusiasmado, muy también expectante de lo que Dios va a hacer en medio nuestro en esta noche. Creo que va a ser algo muy especial. La verdad que sí, también expectantes por lo que Dios tenga para este encuentro, ¿no? Claro que sí, qué bueno que nos podamos conectar y así como lo hicimos cada lunes, como lo venía comentando, me gusta poder charlar con gente que tiene para decir, ¿no? No, viste que a veces uno puede sacar de la galera algo para hablar nomás, pero creo que hay experiencia en tu ministerio, son 31 años de ministerio, de trayectoria, has viajado en diferentes países, Dios te usa en gran manera, al lado de ministros reconocidos a nivel mundial, y bueno, creo que eso va a ser muy edificante en esta noche para todos los que están ahí del otro lado, escuchando, viendo, y esa es la idea, ¿no? Que podamos crecer juntos y fortalecernos en este tiempo de cuarentena. Sí, en lo que Ah, podamos compartir un poco de la experiencia, de la torpe experiencia que tengamos, pienso que puede ser bueno. y yo lo titulé Avivamientos en Argentina. Hace 31 años vos me dijiste que estás en el ministerio y sacando números me da a partir del 89 aproximadamente como evangelista, ¿no? Y en los tiempos de Anacondia, creo que si no me equivoco, el mover que hubo comenzó en el 83, por ahí aproximadamente. Tal vez me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue todo esto, para algunos que por ahí no lo tienen tan presente o no lo han vivido, que son más jóvenes. Y bueno, y creo que Claudio Freyson fue por el 90, 92, ¿no? Bueno, mira, nosotros en realidad, yo siempre lo digo, mi inicio en las cosas de Dios fue con la cuna, ¿no? Mis papás son pastores y yo soy quinta generación cristiano. Mirá, O sea, a wow, mí me llevaban a la escuela dominical a la clase cuna, ¿no? mirá vos. Y bueno, ellos siempre me cuentan que
como cada uno de mis hermanos también, nacimos, bueno, como hace un siervo de Dios, un pastor o alguien que anhela que sus hijos sirvan al Señor, ¿no? Nos claro. entregaron para servir y, bueno, declarar palabras sobre sus bebés, ¿no? Recién nacidos. Somos 3 hermanos. Mira. Y bueno, siempre sirviendo ¿Los tres ahí, están sirviendo? somos parte sí, diferentes lugares de Bien. servicio, ¿no? Sí, sí, tengo mi hermana también y mi cuñado son pastores, mi papá está pastoreando actualmente. Venimos de una familia de pastores, de evangelistas, Bien, de larga data, ¿no? Entonces, claro. no es que hay un día de inicio, un día de decir, bueno, cómo comenzó todo esto, cuándo comenzó. En realidad Dios venía haciendo cosas desde que yo, en lo personal, desde que era pequeño, ¿no? Eh, Tremendo. lo de ministerio en Rey de Reyes en realidad fue un llamado a ir a ese lugar. Por ahí puede ser bueno que lo comparta, ¿no? Pero yo tengo recuerdos de cuando era chico de la obra de Dios. Yo crecí en una iglesia ya de corte por ahí conservadora, pero que se abrió al mover del Espíritu Santo cuando comenzó todos los años 80 con el hermano Anacondia, ¿no? Claro. Eh, pero vos sabés que a mí en lo personal hay cosas que me marcaron y que provocaron el deseo de la presencia de Dios y de buscar con mucha intensidad al Señor, como muchos de mi generación, que fueron intervenidos, que Dios nos salió al cruce, ¿no? Mm, Yo siempre cuento una experiencia muy particular que sucedió en la iglesia donde yo crecí. Mi papá en aquel tiempo no era pastor, era asistente de un pastor, ¿no? Del pastor principal. Y vos sabés que él estaba encargado de la reunión de oración, ¿no? Los miércoles. mira. Y el templo bueno, tiene una nave central y debajo tiene todo un subsuelo donde están todas las clases de escuela dominical, hasta el día de hoy. Entonces la reunión de oración es los miércoles. Eh, y me acuerdo que mi papá tenía una motoneta, una ciambreta, no sé si la llegaste a conocer, Sí, es sí, tipo sí, sí, sí. esas Vespas, ¿viste? Sí. Eh, y yo quería ir a mí me gustaba viajar con él en la motoneta, esa era la verdad. No, no es que me quería enganchar, estoy hablando que tenía 9, 10, 12 años, ¿no? Qué criaturita quería ir a orar a esa época, ¿no? A Claro, una reunión de oración. Pero como él iba en la motoneta, yo me iba con él. Claro, claro, había quería decir. estado, había estado todo el día en la escuela, después jugando, me subí a la motoneta, me acuerdo que en el invierno de Buenos Aires, que había mucha escarcha, había heladas, como antes, ¿no? Ahora está todo muy cambiado. Y mi mamá me ponía un ponchito de vicuña, esos de antes, que tenía unos pelos que Sí, te picaba todo, este, la cara te picaba todo, no sé si lo llegaste a usar vos, pero me ponía ese ponchito y a mí se me paspaban los labios en la motoneta con el frío. Mi papá iba a claro. la reunión de oración, ¿no? Mira. Y yo iba paradito en el chapón que tiene adelante la Sí, motoneta. Ahí. sí. me- entonces llegábamos a la reunión, a la poderosa reunión de oración, que eran cuatro viejitos. Mira. Cuatro viejitos. Eran 3 viejitas, 3 hermanas de 90, 92, 93 años. Y un hombre, un hermano que era italiano, ¿no? Don Viale. Y esa era la multitudinaria reunión de oración. Y mi papá, bueno, iba todos los miércoles y se hacía en el subsuelo. Había esos bancos de madera largos como se usaban antes. Sí, sí. Y yo me acuerdo que llegaba, me sentaba al lado de mi papá y empezaba a hablar ahí y yo automáticamente ponía la cabeza en el respaldo del, del banco y me quedaba dormido, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque las abuelitas empezaban a orar
Y yo las miraba y oraban casi como sin fuerza por la edad tan avanzada que tenían. claro. Cada una, oraba otra. Me acuerdo de una que se llamaba Doña Eduviges. Mira, Eh, y yo me quedaba dormido, esa era la verdad. Pero, ¿qué pasó? Atrás mío siempre se sentaba Don Viales. Y él era diferente. Él, eh, cuando oraba, era como que estaba hablando con alguien. mira, Y me acuerdo que él se paraba, era un hombre grande y tenía unas manos grandes por el trabajo, y agarraba el banco y empezaba a llorar. Y empezaba a temblar y se ponía colorado. Y yo me acuerdo que me despertaba porque él tenía un bozarrón grande y porque el banco que yo estaba durmiendo lo hacía temblar. se movía. ¿Entendés? Y él oraba por cosas que yo no entendía. Él lloraba, me acuerdo que lloraba, y te estoy hablando de la época militar, la época de los desaparecidos, estaba pasando todo eso, ¿no? Y era Claro, una época difícil, una época donde el Evangelio no crecía, donde el Evangelio no... el índice de crecimiento era un convertido por año y un bautismo por impresionante. año. Wow, Un convertido por tremendo. año y un bautismo por año. Estaba hablando del año 76, 77, por ahí. Mm, Ese era el promedio de crecimiento en Argentina. Y este hombre lloraba y decía, Señor, envía un avivamiento, es lo único que puede traer solución a este país, es lo único que puede cambiar a este país. Y vos sabés que él lloraba y hablaba con un vozarrón y hablaba como que estaba hablando con alguien que lo tenía ahí. Y le estaba diciendo, Señor, envía un avivamiento, Señor. tremendo. Cada miércoles sucedía lo mismo. Eh, yo me subía a la moto, mi mamá me ponía el ponchito, yo quería ir con mi papá, así que llegaba al Claro. lugar, cuando empezaban a orar las viejitas me quedaba dormido. Cada miércoles sucedía lo mismo. Oraba él y te Eh, despertaba. sí. Eh, y un miércoles sucedió como te lo estoy contando, y él se levantó y empezó a orar y lloraba. Y yo me acuerdo que lo miraba así como en sus ojitos mirando para arriba, su rostro rojo, y de repente se desplomó en el piso. Wow. Y me acuerdo que, bueno, que llamaron la ambulancia, mi papá me sacó y don Viales había partido con el Señor. Wow. Y yo quedé marcado siendo un niño porque quedé con el registro de que don Viales se había ido con el Señor y estaba llorando por algo que yo no sabía qué era, y era avivamiento. Hmm, Él tremendo. estaba pidiendo eso. Entonces, cuando yo ya entro un poco de la adolescencia, un poco pasado la adolescencia, empieza el mover de Dios en Argentina, a través del llamado del hermano Carlos, ¿no? Claro. Y bueno, las iglesias empezaron a sumarse, yo era jovencito, yo toco la guitarra, o sea, me gusta ministro, soy músico, ministro con eso, Ajá. y entonces lo primero que empecé a hacer era tocar las guitarras en las campañas, ¿no? Me uní, como tanta Claro. gente que participaba en la intercesión abajo de la plataforma, en liberación, en consejería, cada área. Y bueno, yo en las campañas trabajaba ahí, ¿no? Pero campaña tras campaña era ver el incremento de las multitudes, como en un de repente de Claro. Dios intervino en una nación. Entonces, eh, a mí me gustaba hacer algo en aquellos días que, claro, cuando el hermano Carlos predicaba, todo lo que es los músicos, todos bajábamos y nos quedábamos atrás de la plataforma. Pero cuando él
hacía el llamado, yo me acercaba a uno de los escaleras, tenía dos bien amplias, y subía 2 o 3 escalones. Y empezaba a llorar, porque mi alegría, mi gozo era ver desde ese lugar, Claro, mirando hacia el frente de las personas, cómo las multitudes venían corriendo a recibir a Jesús. impresionante. Veía la polvadera de tierra de venir la gente, pero eran 4.000, 5.000 personas con las manos Wow. levantadas, llorando. Este, algo Y extraordinario. ese crecimiento fue de golpe, ¿no? Que empezó a venir gente y gente. Bueno, no, ahora te voy a contar un poquitito cómo Bien. fue, pero déjame que termino la historia. Dale, dale, dale. Yo quedé muy impactado con eso, y cada noche, eran 40, 50 noches, me iba ahí atrás. Entonces una noche yo estoy ahí mirando todo eso, y pude escuchar la voz del Espíritu Santo que me habló. Yo estaba llorando mirando, ¿no? Todo eso, y todo ese espectáculo tan hermoso de almas salvadas, y el Espíritu Santo me dice: ¿te gusta lo que ves, Gustavo? Y yo digo: Señor, es extraordinario esto. Es, he soñado ver lo que está sucediendo y ver tanta gente venir a los pies de Jesús. Y de repente el Espíritu Santo me dice: ustedes no hicieron nada por esto. Wow. Y yo quedé helado, y empezó a decirme: hay una generación que nació, creció, envejeció, lloró, oró por un avivamiento, murieron y no lo Mm, vieron. tremendo. Adivina de quién me acordé. Del, Del, del del, viejito. viejito, del viejito Viale. Tremendo. Y el Espíritu Santo me dijo: pero no te desanimes. Ustedes están cosechando el fruto de otros que lloraron. Claro. No tienen nada, ustedes no tuvieron nada que ver en esto, pero hay algo que pueden hacer. Amen el fuego de Dios. Mm, Multipliquen el fuego, multipliquen este trabajo. amén. Trabajen para que esto no se apague, sino que se multiplique. No dejen de trabajar. Tengan un corazón crédulo a que yo puedo dar vuelta a este país y Claro. tocar las naciones del mundo. Entonces, nosotros caminamos sobre los lomos de los que vinieron antes. Mm, No existe un avivamiento individual. La muy bueno. carrera del cristiano es una carrera de posta, no de final. Claro, Desde claro. que comenzó el fuego de Dios en los discípulos, ese fuego ha ido pasando de generación en generación. Y nosotros no estamos en una carrera de resistencia, no de Mm, velocidad. claro. Vos, yo, tanto recibimos la posta del Evangelio, y Dios nos llama a ser fieles para dejar esa posta a los que vienen atrás. Muy Porque bueno. el mensajero no es el importante, es el mensaje. Amén, claro que sí. Y Dios quiere hacernos parte de esto, de que entendamos cómo Él trabaja. Nosotros hoy estamos sobre los hombros de los que vinieron delante, ante nuestro, y los que vengan atrás, nosotros Claro. debemos trabajar e inspirar para que estén sobre los hombros nuestros. Porque Muy eso es la bueno. obra de Dios. Porque eso es la obra de Dios. Claro. Entonces, es interesante porque eh, yo tengo la oportunidad de recorrer muchos lugares, y me gusta mucho la historia, me gusta mucho ir y escarbar y preguntar, y averiguar, y me doy cuenta que no hay un lugar de inicio. El lugar de inicio fue Hechos 2. Claro. No hay un lugar donde dice: acá va a empezar algo". En realidad nunca empieza, es la continuación. El fuego nunca se apaga, el pábilo lo que humea, siempre va a quedar una chispita, y Dios lo va a volver a encender. Ahora, volviendo un poco que vos me preguntaste recién,
escuchándolo de primera mano, he tenido oportunidad por la gracia de Dios, nada más, de charlar algunas cosas y preguntarle al hermano Carlos, Claro. ¿cómo, cómo comenzó esto? Porque vos imaginate que cuando estalla lo de él, para que veas cómo Dios diagrama las cosas, eh, digamos, de la parte eclesiástica de la que yo crecí, tienen una impronta muy fuerte con la escuela dominical. Te voy a dar un detalle que a mí me voló la cabeza. Ajá. Y vos sabés que ellos preparan, eso es una hermosa denominación, preparan todo el material de la escuela dominical. Por ejemplo, el que están preparando hoy es el que va a utilizarse dentro de 5 años. Ah, mira. O sea, lo preparan en Estados Unidos para todo el mundo. O sea, hoy están armando el material para dentro de 5 años. Mira. Cuando explota lo de Carlos en el país, que todo el mundo hablaba, ¿qué es esto que está pasando? Que el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo habla? Empezó toda una cosa dentro del mundo eclesiástico que Dios estaba moviendo las aguas. Claro. Y vos sabés que exacto, o sea, te estoy hablando con una exactitud de meses. Cuando esto se hace popular, que todo el mundo empieza a hablar de lo mismo, en todas las escuelas dominicales del país estaba determinado que en esos meses se estudiara la persona del Espíritu Santo. Mira. Y este material había sido preparado 5 años antes. Tremendo. O sea que Tremendo. Dios sabía que en 5 años después Ah, esto iba a estallar. iba a pasar. ¿Entendés el sincronismo de Dios? Claro que Entonces sí. Dios no hace nada a la deriva. Eh, Ahora te voy a hablar de algo más, pero es muy interesante lo que hace Dios, porque vos habrás leído, seguramente habrás escuchado, lo has escuchado a él también, al hermano Carlos. Son personas que aparecen, no sé, una vez en la historia, no sé cada cuánto. Porque él era Claro. un empresario, hijo de italianos, una persona que estaba no bien, muy, muy bien. No le hacía falta nada, pero no tenía paz y tenía temor. Así se Claro. convierte. Vos sabés que, viste que él se convierte con Ruiz, el predicador Ruiz de Panamá, que era embajador, Manuel Mira. Ruiz, era embajador en Bolivia, bueno, viene a predicar. Este hombre, Dios es increíble, Dios es increíble. Este hombre viene a predicar con todo ese fuego que tenía. Estamos hablando del año 79. Vos sabés que lo llevaron a 10 lugares, por decir tu número, lo echaron de todos los lugares, porque la gente se caía, los endemoniados. Estoy hablando del ámbito Ah, mira. pentecostal. Los Este Ruiz. endemoniados. Sí, Manuel Ruiz, es un hombre grande, ya tiene una iglesia muy grande en Panamá. Finalmente puede hacer una reunión en un lugar en San Justo, en un lugar judío, que les permiten Mira. hacer una reunión. Y ahí es donde va Carlos, invitado por su mamá a esa reunión, que no había ni 100 personas. Vos sabés que este hombre se fue, Manuel Ruiz, y estuvo meses preguntándole, Señor, yo me equivoqué, no escuché tu voz, Claro. porque el viaje a Argentina fue un fracaso. Mirá vos. 2 años después, mirando una revista cristiana, lee que había un avivamiento que había comenzado en Argentina, Es con un tremendo. evangelista argentino que se había convertido en esa sinagoga con el embajador Ruiz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, es Dios haciendo las cosas. Para Por eso eso no, el Señor lo trajo. es parte de un eslabón, como sos vos, como Claro, soy yo. claro Nada que más, sí. de un plan que ya está gestado desde el principio y que ya Dios sabe el Tremendo. fin. Tremendo. Y el que esté dispuesto,
simplemente dice, Señor, yo quiero estar, de lo que vas a hacer, quiero estar, quiero estar. A mí Eh, me impactó cuando, creo que, no sé si lo leí en el libro de Carlos, que Oíme bien Satanás, que dice que cuando se convirtió le dijo a su pastor que quería predicar, si podía predicar, y le dijo, no, no podés. Entonces le dijo, bueno, ¿puedo ir a predicar la Villa Miserias? Y sí, puedes ir. Y ahí empezó, parece, que se empezaron a manifestar, a convertir, y empezó a no, haber no, un mover. sí, viste, pero, a ver, él ha sido como esta gente que vos lees, inclusive en la Biblia o los grandes evangelistas. Él estaba, él no sabía que existía todo este malambo que hay Claro, denominacional, por ejemplo, o cómo se mueven adentro de las iglesias, o que había claro, diferentes estatus, no sabía nada. Lo claro. que él te cuenta es eh, que él se entrega al Señor y empieza a tener, cuando él se da cuenta que Dios lo salva del infierno, empieza a tener desesperación por hablar de Jesús, Claro, para que otros no vayan al infierno. Y se tremendo. genera en él como un sentimiento que Dios le puso de empezar a llorar, a llorar, a llorar, Mm, a llorar. Él caminaba por la calle, veía a la gente cruzando un semáforo y lloraba. Es hasta el día de hoy que sucede eso. Tiene wow. un dolor por la Por las gente almas. que va al camino al infierno. Mm, Eh, y vos sabés que él no hizo nada, o sea, no es que él quería ser evangelista ni salir a predicar. Él lo único que tenía era dolor. Y claro. entonces él estuvo encerrado en su casa, me cuentan sus hijos, 2 años llorando, o sea, se tiraba en el borde de la cama, se envolvía en la sábana, quedaba empapada de lágrimas. Mm, 2 años fueron de llorar y llorar, pero no te hablo de que estuvo 15 minutos orando, eran 4, claro, 5, 6 horas, no podía parar de llorar. Y claro. lloraba por Argentina y lloraba por Argentina. Ahora, él no tenía conocimiento de nada, ni de los Nada. ministerios, ni de campaña, de nada. Dios estaba haciendo algo particular ahí con él. Y eligió un hombre que no tenía mañas eclesiásticas. ¿No? ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Sí, claro, claro, Entonces, claro. muchas veces estar en el ámbito, estar... Y uno está muy estructurado, sino a diferentes cuestiones, pero en este no, caso nada, él no tenía nada. era la Él, gente. él no tenía nada. Te Claro. cuento algo, cosas que él te dice. Digo, ¿cómo empezaste le digo, ¿cómo es que empezaste a predicar? Dice, no, yo en la iglesia, ellos predicaban los vecinos, uno por uno, de repente se encontraron que tenían 200 personas convertidas. Wow. Entonces dice, pero estamos hablando del año 79, 200 personas. Claro, claro, un montón. La iglesia de Pastor Reyes tenía esa cantidad en Olivos. Claro, claro. Sí, bueno, hagamos algo. Alquilado él un local y fue a buscar un pastor. Dijo, ¿usted puede venir a pastorearnos? Así comenzó la iglesia. Y Increíble. él era diácono. Y dice que a él le Mira, gustaba orar. Ahí dice, había 3 diáconos más. Los otros cantaban, dirigían. Él solamente lo ponían para orar en la reunión. Entonces había que abrir la reunión, oraba. Había que orar por la claro, frente, oraba. Había que cerrar la reunión, oraba. A él le gustaba orar. bien. Entonces me contó que un día vinieron de la villa y parece que había un pastor ahí en la villa que tenía una cantidad de personas ahí que pequeña. Y dije, ¿usted puede venir a servir la Santa Cena? Le dijo al pastor de él. Sí, Eh, bueno, le dijo, vemos qué hacemos. Entonces se puso la tarjeta acá. Claro, Carlos siempre estaba acá como pichón de pastor, ¿viste? Mirando por el claro, hombro. claro. Entonces dice que el pastor agarró, miró la tarjeta, dice, ¿querés ir vos andá? Le dijo así, como que lo tuvo como menos. Claro. Y cuando él va a servir la Santa Cena, fue el día que empezó todo. Entonces él te dice,
mi pastor como que medio como que despreció la invitación, pero quizá era él el que tenía que ir. Entonces, son cosas que vos vas viendo y decís, hay que estar atento a los mínimos detalles, porque vos no sabés Claro, por dónde va a empezar la cosa. Me contó que la primer campaña, que se unieron en la villa, dos iglesias, vinieron a buscar un predicador. Y entonces estaba en orden de línea, estaba el pastor de él, todos los diáconos, y él estaba atrás de todo, escuchando, ¿no? Siendo parte de la claro. escuchando, estaba atrás. Él, viste cómo es, un hombre muy simple. Entonces, queremos hacer una campaña. Bueno, dijo el pastor, yo voy a ir, dijo él, porque también era evangelista el pastor. Falleció hace unos cuantos años. Eh, y entonces los que vinieron a invitar a la campaña era un matrimonio, el pastor y la esposa, que vinieron a invitar a la campaña de 3 iglesias en la villa. Y la esposa salió de atrás del pastor que vino a invitar, la esposa del pastor que vino a invitar, dijo, no, 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 usted no es el que tiene que predicar. Si nosotros estamos de vigilia en la iglesia y Dios nos mostró que el que tiene que ir a predicar es el que está allá atrás de todo. Mirá. Así que ahí fue cuando él comienza la primera campaña en la villa Itatí en Buenos Aires. Que él cuenta, bueno, fue todo, que prendieron fuego el templo, fue una locura, apedrearon la cantidad de endemoniados, Uh, cortaron la luz. Fue muy conflictivo. Conflictivo no, fue explosivo, más que Por eso, conflictivo. bueno, sí. Satanás estaba enojado, ¿no? Claro, Satanás estaba claro. enojado. Pero ahí fue cuando comenzó y él se compró botas de goma, tenía, tenía un buen auto, pero se compró un Citroën todo viejito y se fue a la villa y se bajaba del Claro, Citroën y agarraba la Biblia, los tratados, se ponía las botas y se iba a la villa. En mirá, muchos años predicó la villa, así empezó. claro. Pero no pasaron hasta 2 años hasta que realmente se vio cómo prendió la mecha de las campañas. Pues sí, se convertían en 20, 30, 40, no más que eso. Lo de la campaña que él, digamos que comienza a encender la mecha en su ministerio es cuando se habla de la campaña de La Plata, que fue una campaña que duró 6 meses y se Wow, hizo en 4 lugares distintos. impresionante. Fueron atacando puntos. Claro, El último lugar, que duró como un mes, es cuando se entregan a Cristo 25.000 almas. Fue la primera vez. Y de ahí él va impresionante. a Mar del Plata, que en Mar del Plata fue donde, digamos, Dios lo trasciende al país, ¿no? Porque se Claro, convirtieron 83.000 almas un en montón. 50 días de campaña. Ah, Ahí es cuando viene Esteban Gil, el evangelista sí, que Dios usó en Pensacola, y él lo escribió en un libro, como fue inspirado de una manera las cosas que pasaban, que él dice que a 15 cuadras de distancia la gente caía tocada por Dios. Bueno, eso se vio en las campañas, en las históricas, las gigantescas, de San Martín, de San Justo, de San claro, Miguel, Moreno, Aedo, Lavallol, tantas campañas gigantescas, venían mares de gente, ¿no? claro. Mares de gente. Y lo de Claudio Freyson, Gustavo, ¿tiene conexión con Carlos o el ministerio de Carlos o es paralelo? No, no, paralelo no, porque Carlos empezó antes. Lo de Claudio es el 92. No, no, por eso, pero quiero decir, ¿tuvo conexión con Carlos Anacondi en algún momento, esa Ah, conexión sí, de no, por Claudio? supuesto. Sí, 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 sí. El pastor Claudio, cuando estaban recién egresado del Instituto Bíblico, con un grupo de como de 20 pastores, que ahí estaba Carníbal, estaba Ibarra, estaba Prein, había una Ah, veintena de mira, pastores que eran jovencitos, hablaron con Carlos cuando empezó las campañas grandes, le dijeron, queremos ir a orar a tu casa, queremos que ores por nosotros, queremos todo el aprovechamos a grupo orar. de esos pastores, mira, Claro, claro. O sea, toda esa gente fueron inspirados por la vida de Carlos, que ponía un mapa grande en la cama de él, de Argentina, y todos lloraban por Argentina. wow, tremendo. Estamos hablando del año 84, 85, ¿no?
claro. Este, es una carrera de postas, Rodrigo. Es Por una eso carrera de... preguntaba, claro, claro, claro. Está todo ligado, nada sucede solo, nada Yo sucede tengo solo. puede ser, si es así o si no, decímelo, pero como que Claudio Freyson en un momento quiso como renunciar a su pastorado de la frustración, tal vez de que no ganaba almas, que estabas con las viejitas que siempre él cuenta y que eran pocos, y de repente hubo un mover del Espíritu Santo que los activó. No sé Bueno, bien cómo fue ese momento, digamos. no, no fue un momento, fueron muchos años, muchos años. Él, hasta que conoce a Carlos, él tenía 7 años que cuenta en su libro, ¿no? Espíritu Santo tengo hombre de ti. Claro. Que él venía de 7 años de que no se convirtió ni uno, Wow, tremendo. ni uno. Eh, y en un momento cuenta en el libro que él había ido a renunciar y Eso, ahí. el presbítero le da una palabra. Antes que él hable, dice, no, Dios tiene planes para tu vida. Él empieza a hablar y hablar y hablar y hablar de parte de Dios y él decide no renunciar. Claro. Y después es cuando él se cruza con el hermano Carlos, ¿no? Que Carlos tenía 38 años, era muy joven en ese momento. Jovencito, claro. Sí, sí, sí. Claro. Y ellos eran más jóvenes, tenían 20 y pico de años cada uno, Sí, 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 ¿no? Entonces, sí. eh, está todo encadenado, ¿no? Va todo Seguro. encadenado. Ellos fueron inspirados por el ministerio de Carlos. Claro. Ahora, lo de Claudio, a ver, lo de Carlos fue para la conquista, ¿no? Para la evangelización. Lo del pastor Claudio ha sido para un renovar para la iglesia, un Claro. renovar a los niveles de lo que fue. No tengo temor de equivocarme, de decirte esto, porque soy un estudioso y he visto y he leído mucho a los niveles de lo que ha sido, no sé, Gales o Azusa, porque lo Claro. que pasó en Rey de Reyes afectó a todo el mundo, Impresionante. afectó a todo el mundo, ¿sí? Yo he Sí, visto yo sé que venían de diferentes lugares a la iglesia de Rey de Reyes, ¿no? de Diferentes todos los, países, diferentes. de A todos ver los qué era lo que países, estaba pasando. ¿sí? De todos los países del mundo. Yo me convertí en el 92, a fines del 92, en el tiempo de que se hizo la campaña de Reinhard Bonke en ATC, en aquel tiempo Ah, en sí, Buenos Aires. sí, 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 sí. Recién estaba como activado ya el mover este con Claudio Freyson, ¿no? Yo no entendía mucho porque era muy nuevo, recién convertido, pero sí Bueno, sabía que mira, estaban pasando cosas. Y imagínate que sabía si que vos... gente venía a la iglesia de él, ¿no? No, no, sí, sí, sí. El mundo entero vino a ver. El Seguro. mundo entero. Sí, Mira, sí. nuestra historia, como yo te decía, nuestra historia ha sido una historia de búsqueda, ¿no? Como la de tanta gente. Dios hizo cosas en lo personal de mi corazón generando hambre por ver todo lo que hemos visto y nunca se me termina el hambre. Yo quiero ver más, ¿no? Claro que sí. Pero yo podría contarte historias de cómo Dios llama gente, de cómo Dios convoca para algo que vaya a hacer. Mira, yo creo que debe ser la segunda vez que voy a contar lo que voy a contar ahora, que conté lo que debe ser segunda o tercera vez. Nosotros estábamos trabajando en las campañas de Carlos, era un grupo de jóvenes, donde había habido una renovación muy, muy grande en el ámbito también conservador, evangélico, ¿no? Protestante, de muchas denominaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que trabajamos en las campañas, servíamos, pero también hacíamos mucha tarea evangelística. Estoy hablando de un grupo de 70, 80, 90, 100, 120, que nos juntábamos a orar, que nos juntábamos a adorar, que nos juntábamos a hacer vigilias, nos juntábamos a orar de madrugada 3 veces por semana, hacíamos Wow. vigilia todos los viernes y también salíamos a predicar, íbamos al hospital a orar por los enfermos, en las estaciones
del ferrocarril Sarmiento, en todas las estaciones íbamos una por una, bajábamos, guitarrita, megáfono, predicando, este, hacíamos quematinas de libros de brujería en Plaza 11, en Plaza Flores. Era y era toda gente que había crecido en el ámbito cristiano. Entonces, de repente Dios había bautizado a todos y muchos de ellos tenían la manifestación de dones espirituales de todo el ámbito de que habla Corintios y bueno, se vivió una época muy linda, ¿no? De ver a Dios moverse con una libertad increíble, ¿no? Lenguas, interpretación de lenguas, visiones, sueños, milagros sobrenaturales, fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Muchos de ellos son pastores hoy y muchos sirven al Señor, pero ¿qué sucede? Que probablemente te ha sucedido, que cuando uno busca, cuando uno ve, eso que ve lo incita a buscar más. Y cuando buscas más, nunca te saciás. Claro. Porque es como que Dios sigue haciendo y sigue moviéndose. Y entonces vos decís, bueno, si esto pasa, yo quiero más, no me quiero quedar. ¿Qué sucedió? El año 1985 aproximadamente, estábamos con toda esta gente, semana tras semana, buscando, sirviendo, predicando, orando. Me acuerdo que nos íbamos a los boliches del centro de Ramos Mejía y del centro de Palomar, que en Ramos Mejía especialmente había muchos boliches bailables. Entonces, cuando en ese lugar, que eran como 10 manzanas, habíamos no sé qué cantidad de boliches, íbamos a repartir tratados a la entrada de los boliches y a predicar de Jesús, pero había miles de jóvenes que vivían a bailar ahí. Y después nos esperábamos hasta las 3, 4 de la mañana cuando salían borrachos, cuando salían tristes, y ahí estábamos, los agarramos, les predicábamos. Entonces, había un mover, una pasión por lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Pero de repente, cuando nos metemos en esto de buscar con tanta pasión al Señor por tanto tiempo, empezó a surgir una oración generalizada en el corazón de todos. No era algo que uno ponía un motivo, un listado y ahora, no, era cuando buscas, como que realmente Dios dice, bueno, ya que me buscas tanto y tenés tanta pasión por esto, te voy a empezar a mostrar un poco más profundo. ¿Entendés? Y claro, sí. te voy a empezar a mostrar mi corazón un poco más profundo. Cuando vos no pedís para vos, cuando no pedís para tu ministerio, sino para el bien común de la nación, Dios te mete esos niveles. Yo esto lo hablo hoy, que lo entiendo, después de que he pasado tantas cosas. Y empezó a venir una oración en todo ese grupo grande de jóvenes. Imagínate todo lo que estaba sucediendo, más estar sirviendo las campañas de Carlos. O sea, estábamos viviendo el sueño de cualquier cristiano. Pero a la misma vez comenzó a venir una insatisfacción muy grande, una insatisfacción. Y empezó a hacerse como una oración única, sin ponernos de acuerdo. Señor, de lo que vayas a hacer en Argentina, no queremos escucharlo de lejos, no queremos leerlo en un libro, ni verlo en un video. Queremos estar en el ojo del huracán. En el centro, en el medio. Cosas que era llorar por eso. Y a veces contábamos lo que estaba sucediendo y como que había otras personas que decían, pero más que esto. Pero era Dios que estaba buscando esos corazones para continuar con el eslabón. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo como si fuera hoy. Yo te digo, la verdad, soy de madera, como digo, mis hijos me dicen, soy Maderman, ¿viste? Para recibir, para ver cosas, para profesionar, nada, nunca, nada. Creo que 2 veces en mi vida vi algo. Pero de repente es como que estoy orando, lleno de lágrimas y veo algo.
bien claro, bien nítido. Veo una plataforma, veo un cartel de neón que decía Jesús te ama, y veo vemos un hombre de traje negro, semicalvo, que cruza así sobre la plataforma orando. Mira. Y entonces había unas hermanas que empiezan a hablar en lenguas y otras que empiezan a interpretar. Entonces las que hablaban en lenguas, como que yo estaba con mi esposa, que éramos novios en aquel momento, nos toca así el hombro, y claro, empezaba a hablar en lengua, pero yo no entendíamos lo que estaba diciendo. Entonces vienen otras dos que sí empezaban a entender. Y dicen, les concedo, nos habla el grupo, les concedo lo que han pedido. Wow. Les concedo lo que han llorado, les concedo lo que han pedido. No lo van a leer, no lo van a ver en un video, no lo van a escuchar de lejos. Van a estar en el ojo del huracán. Wow. La persona que vieron es el eslabón siguiente en el avivamiento de Argentina. Mira. Es la puerta a la siguiente ola. Bien. Nosotros no sabíamos quién era. Nunca lo habíamos visto en la vida. Y se venía La verdad Claudio. nunca lo habíamos visto. Tremendo. De hecho, te digo, la verdad, tampoco empezamos a trabajar para ver de qué se trataba, quién era, buscarlo. No. Dijimos, bueno, si esto es de Dios, que lo haga. Y si no es de Dios, no va a ser, no hay ningún problema, seguimos trabajando. Entonces, ¿qué pasó? Como un año y medio después, la obra en Ramos Mejía había crecido evangelística, el movimiento creció tanto que decidimos hacer una campaña, una noche de campaña en el centro de Ramos Mejía. Y para jóvenes, un sábado, donde había tantos boliches abiertos. Entonces hablamos con el hermano Carlos, porque uno de los jóvenes que estaba en ese grupo era Ricky Manukian. No sé si lo sentiste nombrar, lo conoces a Ricardo Manukian. Bueno, Ricky siempre se dedicó al sonido, era de la iglesia armenia, y fue el primer sonidista que tuvo Carlos. Entonces, charlamos, bueno, vamos a verlo a Carlos, y a través de Ricky hablamos con Carlos para que venga a predicar a esa noche. Él dijo, sí, yo voy, preparen todo que yo voy. Así que conseguimos los permisos, el lugar, un estacionamiento, y estaba todo viento en popa, hasta que nos llama por teléfono, y bueno, dice, muchachos, no voy a poder estar, tengo que ir para Japón y no voy a poder estar. Pero nos da un papel y escribe, pero vayan a ver a un amigo mío que empezó su iglesia con una campaña de jóvenes. Él va a venir. Y entonces nos da un papel que decía, Rey de Reyes, Claudio Freyson, Belgrano. Entonces, todo el grupo, que éramos como 40, 50, dijimos, bueno, vamos a intentar ubicar qué es esto, a dónde está. Así que empezamos a ver que no había internet, no había nada. Y bueno, finalmente investigamos y encontramos el lugar, que era una iglesia que había sido una pista de patinaje sobre hielo. Claro. Sí. Y encontramos al nombre que Carlos nos había enviado. Entonces fuimos un domingo a la mañana a la reunión y nos sentamos todo el grupo atrás. No había mucha gente, había 400 personas, para lo que soy, ¿no? Sí, claro. Bueno, y estábamos atrás y empezó la reunión y cantaba uno, cantaba otro. Después supe que una que dirigía la pastora, Betty. Y de repente, claro, cuando estábamos ahí con los ojos cerrados, escucho una voz de un hombre que empieza a orar estilo Carlos, que aparece con el micrófono. Entonces, cuando estábamos llorando, me acuerdo que estábamos en la alabanza, abrimos los ojos y vemos la plataforma, un cartel de neón que decía Jesús te ama, y el hombre semicalvo de traje negro que se cruza así, orando. Y el Espíritu Santo nos dice, este es el hombre, esta es la puerta. Quiero que se establezcan en este lugar
porque voy a hacer lo que les hablé. Y ustedes van a ser parte de eso. Te estoy hablando del año 86, final del 86, 87. Él vino, fue a ver el lugar, estaba enloquecido. Finalmente, hasta que agarramos un poco de confianza, le pudimos contar un poco lo que creíamos que el Espíritu Santo nos había hablado. Y insólitamente él nos dijo, no, están equivocados, es imposible. Dios no me puede usar a mí, no hay manera de que me use. Yo no soy evangelista, no predico afuera, yo soy maestro, no tengo. No. Mira. Es imposible, no creo que sea yo la persona. Y nosotros dijimos, mira, nosotros sabemos lo que sucedió, sabemos lo que vimos y va a suceder. Yo toda mi vida toqué la guitarra y tuve el equipo de alabanza, lo de Carlos tocaba la guitarra. De hecho, soy un guitarrista. Cuando me preguntan qué soy, en realidad soy un guitarrista. Y entonces cuando él se enteró de que yo estaba con el tema del instrumento y estaba escaso de músicos, había 3 músicos nomás, me dijo, yo dije, nos vamos a plantar acá y vamos a esperar porque va a suceder. Entonces él dijo, bueno, bien, si vos tocas la guitarra, venime a dar una mano. Y así fue como Dios fue armando todo para que un contingente de personas que fueron un poco las columnas de lo que pasó después, ¿no? Lo fue como trayendo, ¿no? Y una experiencia muy, muy buena que creo que realmente no se sabe, o muy pocos lo saben, es que el día que empezó todo, en ese mayo del 92, nosotros nos casamos con María el 1 de mayo, y el 28, 29 de mayo, una madrugada a las 2 de la mañana explotó todo ahí en la iglesia. Fue una cosa que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Mirá, me acuerdo que de 2 semanas, y bueno, para nosotros era una cosa que se había ido 2 semanas, que como que se hubiera ido un año, ¿no? Así que, y él tenía la costumbre de, cuando terminaba la reunión, había una mesa de peticiones, la gente traía la ropa para ser orada en un costado, entonces él se apoyaba en esa mesita, así como medio costado, y había una fila de gente que a él le hacía consejería cuando terminaba la reunión. Estoy hablando de 10, 15 personas. Entonces, vos sabés que nosotros, claro, éramos un grupo de 40 personas, estaba ahí gente que capaz que vos conociste, Daniel Perotti, Sergio Marquet, mucha gente que fueron las columnas de todo eso, ¿no? Pero bueno, nosotros queríamos hablar con el pastor para que nos cuente cómo le había ido en el viaje, qué había pasado, cómo era Estados Unidos, era como que estábamos emocionados. Y una hermana que tocaba el piano me dice, ¿por qué no le decís al pastor que ore por los músicos, ya que hace tanto tiempo que se fue, ¿no? Y entonces él le digo, Claudio, ¿por qué no orás por nosotros? Y él estaba, me acuerdo, con esos bancos de madera que había antes en la iglesia, estaba con un pie ahí arriba, haciendo una consejería a una mujer, a una anciana, a una mujer mayor, no anciana, pero era mayor. Dice, bueno, termino de hablar con ella y voy y oro por ustedes. Así que pónganse ahí en la imposición de mano, voy y oro. Así que estábamos, los 4 que estábamos, cuando te estoy hablando que era la 1 de la mañana y había un grupo de 40 personas. Cuando él viene a orar, ora por esta hermana y cae al piso y queda como muerta. Después ora por otro y ora por otra y esa que cae al piso empieza a rodar
iba y venía por todo el salón y hablaba en lenguas. A otro le agarró un ataque de risa, pero eran carcajadas. Y lo fuerte que pasó fue que había un muchacho que se llama Walter, él venía, estaba en la iglesia porque estaba queriendo estar de novio con una de las chicas de la iglesia. Pero él venía de la iglesia de Hermanos Libres, o sea, en aquel momento lo más cerrado que existía. Y él estaba ahí esperando a su futura novia, ¿no? Claro. Y Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo lo toma y él empieza a danzar. Iba y venía por todo el salón, cantaba en lenguas y interpretaba las lenguas. Y empezaba, y lo que decía era esto, acaba de comenzar lo que les dije, el mundo entero va a venir a este lugar, acabo de abrir un manantial, ustedes perdieron el banco, no van a tener más banco para sentarse porque el mundo entero va a venir a ver lo que yo voy a hacer acá. Acaba de comenzar, acaba de comenzar. Este chico se pasó toda la noche profetizando, interpretando las lenguas y danzando, que era una persona muy seria. Esa noche fue el día que comenzó todo. De alguna manera o continuó. Y yo me acuerdo que tenía un amigo que se llama Santiago, él está en Estados Unidos, ahora él me llevó en el auto y llegamos los dos borrachos a mi casa, mi esposa no entendía nada, porque ella estábamos recién casados, me estaba esperando, con la cena no llegué nunca. Gente que quedó como muerta, la subimos a un taxi, tuvimos que mandar a la casa, tuvieron 2 o 3 días como muertos, después habían estado en el cielo, habían estado. Ahora, el tema pasó así, yo vivía a unas cuantas cuadras de ahí. Entonces los martes había culto, los martes, los viernes, sábado, domingo. Ya venía fuerte la actividad en la iglesia. Entonces el martes yo me venía con mi guitarra. Y venía caminando. Tenía que caminar como unas 6, 7 cuadras. Esto fue un domingo a la madrugada. Al martes siguiente, yo llegaba como 1 hora antes para armar, para afinar todo. Cuando voy llegando, que veo más o menos 3 cuadras antes, veo que estaba la policía a la altura de la iglesia y que había gente afuera, había gente. Entonces, cuando yo digo, wow, hubo un accidente, algo pasó, no entendíamos, ¿no? Porque esa noche el pastor nos dijo, no le cuenten a nadie, porque me van a echar de la unión. Cuando vean lo que está pasando acá, me van a echar, él decía así. Entonces, nosotros llegamos, y cuando voy llegando me di cuenta que no era ningún accidente, que había gente adentro ya, el lugar estaba lleno, y había gente en la vereda. Gente que había venido de las provincias, de ciudades cerca, que estaban orando, que Dios se había manifestado, que tuvieron un sueño, vayan a esta dirección, vayan a esta dirección, el Espíritu Santo se comenzó a derramar. No había convocatoria, no había internet, no había carta, no había fax, no había nada. Yo no sé cuánto tiempo tardé en llegar hasta la plataforma. El culto ya había empezado y nosotros los músicos no habíamos comenzado. Así fue uno tras otro, como fue creciendo. Y después, bueno... Nos quedan unos 5 o 6 minutos. La verdad que no quería cortarte porque es lindo escuchar cada experiencia, testimonio. ¿Cómo lo ves para darle un cierre a esto? Hubo, digamos, moveres muy impresionantes con todo esto que estás contando y bueno, y mucho más de lo que contás, obviamente. ¿Vos ves que fue menguando, que se fue enfriando, se fue apagando de alguna manera? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cómo podemos hacer que se reactive nuevamente? Si no, corregime si hay algo que esté mal, ¿eh? Sí. Mira, estar en la cresta de la ola no es la voluntad de Dios.